Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 20 a 30. Gracias por estar con nosotros. Violeta, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, vamos a tratar un tema de moda, de actualidad, pero que preocupa a muchos, irrita a otros y deja insatisfechos también a otros más. Algunos desplaces, el caso de la reforma sendaria. Así es, la propuesta que se acaba de presentar por parte del gobierno y que, bueno, ya ha recibido bastantes críticas por querer gravar algunos productos o servicios, y por otro lado, pues también existen críticas del sector empresarial de que no se busca ampliar la base de contribuyentes. Así que le fuimos a preguntar a actores políticos, principalmente a diputados de las diferentes bancadas, y vamos a ver cuáles fueron sus comentarios. Pero podemos decirte algo contundentemente y que es unánime, un rechazo absoluto a la propuesta en materia de cobro de IVA a las colegiaturas, a las rentas y a las hipotecas. Nosotros creemos que eso dañaría de manera muy importante la economía del mayor número de familias mexicanas, y estaremos haciendo nuestra actividad política para que nuestros legisladores federales estén muy pendientes y por supuesto no permitan que se voten este tipo de impuestos. Pues le falta creatividad, porque lo que siempre hemos señalado es que un número muy reducido de mexicanos somos los que cargamos con la carga tributaria y sostenemos al país, y lo que no se hizo fue ampliar la base de contribuyentes, sino cargarle la mano a los que ya existían. El haber reculado en la situación del IVA a alimentos y medicinas obedece principalmente a las movilizaciones sociales que existen en el momento. Es decir, yo entiendo que existe la enorme necesidad de recaudar, porque lógicamente lo que ellos están calculando es la pérdida que vamos a tener en la situación del petróleo. Es decir, nosotros vamos a perder en la situación del petróleo, pero tenemos que meter ese gasto, ese dinero que estábamos gastando, tenemos que sacar de otro lado. Y lo pretenden sacar de la situación impositiva. Ahora bien, lo que se está protestando, la situación del IVA a las colegiaturas, a las clases de media hacia adelante. Cargarle la mano mucho a un sector me parece también una desproporción. Habrá que revisar con puntillas esa situación. Los de la izquierda no pueden decir, no, es que ya nos quitaron el impuesto a alimentos y a medicinas, ya con eso ya la salvaron, ¿no? Ya esta gente que dice esas situaciones porque está más embarrada en el pacto que cualquier otra cuestión. Creo que más bien resultó una situación oportunista, es bajarle 2 rayitas a la situación de las demandas sociales primordiales, porque el gran objetivo no lo perdamos de vista. Yo ya te había comentado las anteriores, el gran objetivo es el petróleo. Esto creo que es una situación de regateo que en el fondo no soluciona las cosas. Yo insisto, habrá que gravar a las grandes corporaciones. Lo importante es que la reforma no lastime, lo primero, el eje sustantivo de la gente, que es la comida, las medicinas, porque la medicina implica la vida. En cuanto a los alimentos, no es lógico, ni ético ni moral, que si estás en cruzadas contra el hambre pudieras incrementar el 5%. Entonces yo creo que esa cuestión está bien. Qué bueno que hoy la reforma sí le da a los grandes capitales, por eso es la inconformidad de las empresas privadas, pero yo creo que si se genera mayor riqueza tienen que también ellos que pagar mayores contribuciones. O sea, lo que estamos en un estado inequitativo, que hoy con esta reforma se va a empezar a ser equitativo, porque cada quien pagará de acuerdo a lo que ingrese en su bolsillo. Lo que están aplicando, que se incorpore el comercio informal ya a pagar impuestos, que es la gran mayoría del país, y que por ahí en esa bolsa pues se va todo el recurso, no pagan nada, y eso obviamente pues les da mayores conveniencia a este tipo de comercio, ¿no? La visión no es tan amplia a veces de los gobernantes, es lo de el IVA a colegiaturas, que sí es injusto, porque quien lleva a su hijo a una escuela pública le deja toda la carga al gobierno. Si estos padres de familia sacan a sus hijos y se los mandan a las escuelas públicas, ¿tendrá capacidad el gobierno para darles la escuela que, como dice la Constitución, es laica y gratuita? Yo creo que no. Entonces, creo que la reforma tiene cosas generosas, tomadas de la izquierda, materializadas en el Pacto por México, particularmente prescindir del IVA en alimentos y medicamentos.
el derogar el impuesto al depósito en efectivo, el impuesto empresarial a tasa única IETU, son demandas añejas. Había iniciativas presentadas en el propio Congreso para su derogación por la duplicidad de tributación con los sectores empresariales y de comerciantes en el país. No comparto el aumento del IVA en los estados fronterizos al 16%, creo que esto va a dañar particularmente a los ciudadanos de estos estados. El IVA en colegiaturas es algo que ya hemos planteado que se debe de prescindirse de ello. Hay un sector, malamente se dice que la clase media es quien está en las escuelas de paga, pero es impreciso. La gente media está en las escuelas en algunas escuelas de nuestro país, pero en el grueso de las escuelas privadas en el Estado de México y en el país se encuentra gente de escasos recursos que hace un esfuerzo porque sus hijos no entraron o no tuvieron alternativas en escuelas públicas, porque el Estado no ha podido garantizar esto. El tema de prescindir del régimen de consolidación fiscal es un avance, este es el que hay que vigilar. Esperar que las 100 empresas en México más grandes paguen finalmente impuestos y no estar esperando que vuelvan a seguir en este paraíso fiscal donde en su concepción de consolidación tienen ingresos por un negocio y tienen pérdidas por los demás, y a la hora de hacer el global resulta que el Estado les debe. Entonces, bueno, pues es un régimen que debió haber desaparecido desde hace una década en nuestro país. Bueno, pues yo espero que en verdad se busque que quienes ganan más paguen más y que los grandes empresarios de nuestro país paguen. Mira, y se esperaba pues desde luego que iba a ser controvertido el tema de la reforma hacendaria, porque los mexicanos no estamos acostumbrados a pagar y a pagar lo que nos corresponde, pero sobre todo no están acostumbrados los grandes empresarios que tienen un régimen privilegiado para contribuir, que no es lo mismo que le aplican por ejemplo al trabajador. Ellos lo que más les preocupa, lo que más les duele, aunque no lo dicen, es la supresión del régimen de consolidación fiscal que les permitía diferir el pago de impuestos hasta 5 años, incluso llegar al momento en que lo que le cargaban a una empresa y la quebraban y ya no pagaban nada. Sí, la verdad es que es un cambio importante que se está presentando. Ese es uno de los aspectos, creo yo, positivos. También se ha recibido con beneplácito el hecho de que se vaya a eliminar el IETU y el impuesto a depósitos en efectivo, que más bien pues estos afectaban a personas que hacían depósitos pues menores. Sí, claro. Ahora, como tú dices, lo que causó mucho escozo ahora en las clases medias es la aplicación del IVA a colegiaturas. La verdad es que es difícil que esto pase. Ya de hecho los diputados del PAN y del PRD anunciaron, y del propio PRI, que no van a autorizarlo, y consecuentemente esta preocupación pues no se va a concretar, no va a haber eso, ¿no? Y el otro también es el caso del IVA a gravar las hipotecas, pero también aquí creo que hay una confusión. Se trata de las hipotecas que tienen hasta 1.000, que valen las casas 1.250.000, no la vivienda popular, ¿no? También hay que aclarar. Sí, porque pareciera que se quiere gravar a todos los que están rentando y a todos los que tienen hipoteca, y bueno, se supone que sí hay un monto máximo. Y bueno, lo de las colegiaturas, pues ya prácticamente es un hecho que se va a echar abajo. Incluso el líder nacional del PRI, César Camacho, ya dijo que pues se está consensando, pero que él puede augurar que se va a modificar y que no va a pasar como venía la propuesta del Ejecutivo. Y a mí me llama la atención lo del IVA a las rentas, porque la verdad no sé a qué rentas se refieren. Las rentas están grabadas con el IVA, lo que rentamos aquí en este lugar lo rentamos y pagamos el IVA y lo hemos pagado de siempre. Entonces, yo no sé a qué se refieren, ¿eh? Sí, habrá que ver realmente cuál es pues ahí lo que busca, ¿no? Lo que sí es que se van a grabar otras cuestiones como bebidas dulces, como alimento para mascotas, entre otras, que también pues ha levantado, evidentemente al pagar más pues siempre se genera críticas, y ahí estamos viendo también las diferentes posturas de los partidos. Yo creo que los empresarios deben de ser más generosos, deben de pensar más también en su responsabilidad social y su obligación para con el país, porque la verdad que contribuyen muy poco, sobre todo hablamos de los grandes empresarios, de las cúpulas empresariales, esos quizás 1.000 empresas que dominan la economía del país. No hablamos de la empresa mediana y pequeña, y mucho menos de la micro, que son además las que más generan empleo, son las que no tienen respaldo crediticio y son las que le cargan la mano porque no tienen manera de evadir. Generalmente el fisco está sobre ellas, no contra las grandes, aquellas a que por ley les permitían
porque ahora si se aprueba la reforma en los términos que la presentó el Ejecutivo, pues ya no van a poder diferir 5 años. Significa 5 años de andar jineteando impuestos del gobierno que ya no son de ellos. Entonces, pero 5 años no jinetean 1,000 pesos, ni 2,000 pesos, ni 50,000 pesos. Jinetean decenas de miles, si no es que cientos de miles de millones de pesos, 5 años. Así es. Y eso, sin pagar intereses. Sí, bueno, y eso finalmente es necesario, así como el cobro que se le quiere hacer a las mineras, que lo único que venían aquí era hacer un pago mínimo, sacar, la verdad, rendimientos enormes y no pagar prácticamente. Ahora parece que ya les van a cobrar más. Hay cuestiones que pues parecen positivas, pero la principal crítica a esta reforma es que no se busca ampliar la base de contribuyentes, que se está yendo otra vez hacia los mismos, aunque bueno, las autoridades han justificado también que van a tener un registro muy puntual de los bancos, de toda la gente que tenga una cuenta bancaria, por ejemplo, para tenerla ya prácticamente como contribuyente. La reforma efectivamente no tiene un componente exclusivo para ampliar la base de contribuyentes, pero tampoco lo impide. Es decir, el gobierno aquí más que de leyes hace una cuestión de desidia, de no quererse meter con la cuestión de la informalidad, porque muchas veces también los informales, los que trabajan en ese tipo de actividades, pues son una especie de botín electoral. Entonces por eso nos han querido meter al cobro, pero no porque la ley lo impida. La verdad que eso debería estar, deberían pagar todo lo que deben, los que ganan deben de pagar, y deben pagar en la proporción. En el caso de lo que tú señalas, la minera, efectivamente, creo que pagan como el 7.5% de sus ganancias, y desde luego pues los trabajadores que pagan el 30%, sin ninguna posibilidad de deducir, por una parte. Por otra, también hay que ver el origen de las empresas mineras. Las mineras eran del gobierno, el gobierno se las entregó, se las privatizó. Sí, entonces, pues aquí hay varias cuestiones. Claro que eso es macro, pero finalmente va a redundar en que haya pues más recursos también para el gobierno, que es lo que está buscando, como lo señalan algunos diputados. Su principal objetivo es ese, tener dinero, porque se está pensando que con la reforma energética pues la renta petrolera va a bajar, ¿no? Sí, claro. Además también está el caso de la ganancia excesivas que tienen en las bolsas, porque también a través de las bolsas triangulan para evadir impuestos en las ventas de, por ejemplo, empresas. Banamex, cuando se vendió, no pagó impuestos porque los vendió a través de la casa de bolsa. Creo que también las cerveceras están haciendo el mismo camino, y pues eso no es correcto. Digo, es una trampa a la ley. Sí, y la verdad es que es necesario que haya una reforma hacendaria dura, pero no solamente para los que menos tienen. Nosotros hemos comentado, la reforma laboral es un golpe muy fuerte a la clase trabajadora, y bueno, ahora los empresarios, pues no es que sea una venganza, evidentemente, pero también tienen que estar sujetos a pues muchos controles, porque ha habido bastantes abusos de la gente que más dinero tiene. Sí, efectivamente, ellos disponen de exenciones, disponen de, sobre todo el régimen de consideración fiscal de que hemos hablado otras veces, y eso consiste en eso, en que ellos pueden no pagar impuestos durante 5 años, lo están difiriendo, a los 5 años pagan, pero como tienen muchas empresas, y entre las mismas empresas están facturando, y al final la que está más débil, o la que crean incluso con dolo para ese fin, la quiebran y ya no pagan nada. Así es, y bueno, ya vemos las posturas, al menos son diputados locales, no tienen mucho que ver en la discusión, pero bueno, son representantes de diferentes partidos. Ahí están, algunos criticando, otros señalando que hay cuestiones a favor. La verdad es que va a estar muy dividida la discusión seguramente, pero bueno, para eso están los representantes populares, para que si algo no les parece o creen que hace falta, pues lo tienen que integrar. Efectivamente puede perfeccionarse mucho. Yo creo que la reforma no va a salir en los términos en que fue exactamente presentada, pero de todo modo yo creo que en lo fundamental deben de mantener el espíritu, el objetivo y todo, ¿no? Así es, porque también hay otras, pues por ahí voces pidiendo que se graben algunos otros alimentos, sobre todo los refrescos, ¿no?, para evitar su consumo. Sí, efectivamente. Vamos a ver qué pasa, y bueno, aquí le hacen caso los diputados. Vamos a un corte y volvemos.